Hola, en este estudio vamos a hablar sobre la seguridad y responsabilidad administrativa en los condominios Seahorse. La seguridad es un aspecto esencial en la vida en condominio. No solo implica contar con instalaciones adecuadas, sino también con una administración responsable y con decisiones de asamblea que se ajusten al marco legal. En este caso, analizaremos los problemas de inseguridad en el condominio Seahorse, donde los robos a casas habitación revelaron deficiencias en la gestión del administrador y en la organización de los propios condóminos. Veamos el escenario. Estos condominios se encuentran ubicados en Barrón, Mazatlán, Sinaloa. Son condominios mixtos, casas unifamiliares y torres verticales. El problema inicial fue el robo a 17 casas en el año 2023 debido a falta de bardas perimetrales y escasas medidas de seguridad. La causa principal del conflicto fue la deficiente planeación y ejecución de medidas de seguridad por parte del administrador. También porque hubo conflictos de seguridad entre los condóminos contra la gestión administrativa deficiente. La duración de este conflicto permanece, inició en el 2023 con robos, se ejecutó una asamblea general y se hizo el cambio del administrador en algunas zonas. Los actores involucrados, pues precisamente los condóminos, que en su mayoría son extranjeros, administración y consejo y autoridades municipales. Efectos o impactos. Indignación de los condóminos, exigencia de reforzar la seguridad y eventual despido del administrador en todas las áreas del condominio. Reflexiones sobre las consecuencias jurídicas. Responsabilidad del administrador por negligencia en el cumplimiento de sus funciones derivadas de la escritura constitutiva y de la ley del condominio. Posibles demandas civiles por omisiones o daños, de acuerdo con el Código Civil, artículo 1990, sobre responsabilidad por incumplimiento. Consecuencias prácticas. Pérdida de confianza de los condóminos sobre la administración, gasto económico en seguridad privada individual, división interna, algunas zonas destituyen al administrador, otras no pueden hacerlo aún. Se revisó para el marco normativo la ley sobre el régimen de propiedad en condominio de inmuebles para el estado de Sinaloa en el capítulo 1 bis de los desarrollos urbanos integrales o turísticos en condominio, donde se habla del equipamiento del desarrollo urbano y que tiene que ver con tanto los constructores o desarrolladores como pues la persona que está vendiendo pues estos bienes inmuebles. Para reconocer la importancia de la propiedad en condominio, se revisó el título primero, ¿sí? En el artículo primero, donde se reconoce la copropiedad en áreas comunes, la seguridad como un servicio que debe ser garantizado para el adecuado disfrute de las instalaciones. El capítulo primero del régimen de condominio, donde se habla de las controversias y cómo se resuelven a través de la ley, la escritura, el reglamento interno, la asamblea general y la facultad que ésta tiene para aprobar presupuestos y nombrar o remover al administrador. Se revisaron los artículos del Código Civil del Estado de Sinaloa 1990 y 1995, donde se define lo que es el daño como pérdida o menoscabo por incumplimiento de obligaciones para el caso de los robos, si hay deterioro o pérdida por negligencia y cómo debe de repararse. En este caso, la omisión del administrador en implementar las medidas de seguridad autorizadas pueden derivar en responsabilidad civil.
Sobre el reglamento interno se habla de la omisión del administrador en implementar las medidas de seguridad autorizadas que pueden derivar en responsabilidad civil, y también sobre el comité de vigilancia que debe supervisar al administrador. La escritura de propiedad marca las facultades de la Asamblea y el comité de vigilancia. La Asamblea como máxima autoridad y tiene la facultad de destituir al administrador siempre que cuente con el quórum legal. Como ven, en este caso pasa lo siguiente: cuando el condominio no está completamente vendido o no cuenta con una asamblea legalmente constituida, la responsabilidad sigue en manos del desarrollador o de la administración designada por esta, que este es el caso. También donde un 50% de los lotes siguen en poder de la desarrolladora, los condóminos minoritarios no pueden remover al administrador por sí solos. Salvo que se formalice la constitución del régimen de condominio ante notario, se inscriba en el registro público de la propiedad y se cumpla con los porcentajes de participación para tomar acuerdos válidos. La instancia legal para resolver esta situación es la Asamblea de Condóminos, cuando ya está constituida, en su defecto la Procuraduría o Tribunal Civil competente para exigir cumplimiento de obligaciones o nombramiento de un administrador judicial. El proceso de resolución ha sido parcial. Acciones tomadas: se contrataron más vigilantes, se instalaron luminarias y se compró un perro guardián. Acciones omitidas: instalación de cámaras y torres de vigilancia. Decisión: los condóminos de las casas habitaciones que fueron robadas destituyeron al administrador en el 2025. Limitaciones: en zonas no totalmente vendidas, los condóminos no pudieron removerlo por falta de quórum legal. Para el análisis de las normativas se tomó en cuenta la Ley de Régimen de Condominio de Sinaloa, el Código Civil del Estado, el Reglamento Interno del Condominio, la escritura o constitución de propiedad también del condominio, y bueno, todo este proceso todavía sigue, no se ha pasado completamente a la Procuraduría porque se está trabajando con los abogados. Como dijimos, los documentos claves pues es tener a la mano el acta de la asamblea, copia de las escrituras del condominio, las reglas o cláusulas citadas en el reglamento interno, los extractos de la ley bien localizados y llevar evidencias de lo que se pueda tener en función pues de las dificultades que se tuvieron, en este caso los robos que por petición del administrador no se hizo una denuncia, entonces se carece de pues esas denuncias, de esas evidencias. Sin embargo, sí hay algunas fotografías y videos donde se ven cómo las personas entran a los domicilios, pero van encapuchados, con lentes, gorras, entonces es muy difícil la identificación. Dentro de las lecciones aprendidas y recomendaciones es que, bueno, la seguridad debe ser considerada un gasto prioritario de áreas comunes. El administrador está obligado a ejecutar los acuerdos aprobados en asamblea. Los condóminos deben verificar que el régimen de condominio esté debidamente inscrito para poder ejercer sus derechos de manera efectiva. Se recomienda incluir en el reglamento interno cláusulas claras sobre seguridad, establecer mecanismos de control y auditoría de la administración, capacitar a los condóminos en el marco legal del régimen. Para seguir estudiando esta situación se crearon dos escenarios: el positivo, para ver qué pasaría si se actuara de manera correcta, qué beneficios tendría para la comunidad si la asamblea hubiera exigido el cumplimiento puntual del plan de seguridad aprobado.
¿Cómo cambiaría la percepción de los condóminos si el comité de vigilancia hubiera supervisado activamente y presentado reportes claros a la asamblea? ¿De qué forma se fortalecería la confianza en la administración si las medidas de seguridad, cámaras, torres, luminarias se hubieran instalado a tiempo? ¿Qué ventajas legales y de convivencia se generan cuando los acuerdos de la asamblea se cumplen de manera transparente y verificable? Si los condóminos hubieran logrado organizarse para constituir formalmente el régimen y ejercer sus derechos, ¿qué beneficios habría traído en la toma de decisiones? En el escenario negativo con posibles conflictos o riesgos, vemos qué consecuencias legales enfrentaría la administración si se demuestra que hubo negligencia en no instalar las cámaras y no ejercer el plan aprobado por la asamblea. ¿Qué riesgo corren los condóminos si el complejo sigue sin bardas ni seguridad efectiva en la zona de playa? ¿Qué pasaría si los robos se repiten y los condóminos deciden demandar al administrador? ¿Qué artículos del Código Civil aplicaría? ¿Cómo afecta la falta de formalidad al no estar totalmente vendido el condominio a la posibilidad de remover al administrador y proteger legalmente a los condóminos? ¿Qué escenarios de mayor riesgo pueden surgir si cada condominio instala sus propias medidas de seguridad de manera aislada? Cámaras, guardias privados en lugar de un plan integral. Siguiendo con el trabajo de análisis profundo sobre el marco legal, nos hacemos las siguientes preguntas. ¿Qué responsabilidad tiene la Asamblea según la ley de condominio si aprueba un presupuesto que luego no se ejecuta correctamente? ¿Cuál sería el papel del comité de vigilancia si detecta que el administrador no rinde cuentas claras? ¿Qué artículos del Código Civil podrían invocarse para reclamar daños y perjuicios por los robos sufridos? ¿Qué facultades otorga la escritura constitutiva a los condóminos para remover al administrador en un caso de negligencia reiterada? Respondiendo un poquito a las cuestiones anteriores, vemos que la Asamblea fue responsable de aprobar recursos para seguridad, incremento de vigilancia, compra de perro, iluminación, pero falló en vigilar su correcta ejecución, ya que no se implementaron ni las cámaras ni las torres. En cuanto al comité de vigilancia, que es el contrapeso de la administración, la ley de condominio de Sinaloa dice que es su función supervisar al administrador, revisar cuentas y velar por el cumplimiento de los acuerdos de asamblea. En el Código Civil dice que es responsabilidad por omisión si el comité detecta irregularidades y no lo informa a la asamblea, porque puede considerarse negligencia. Esto viene en el artículo 1990 de incumplimiento de obligaciones. En la escritura constitutiva se le da reconocimiento legal al Comité de Vigilancia como órgano auxiliar de la Asamblea, con derecho a exigir rendición de cuentas al administrador. En este caso, el Comité de Vigilancia debió informar oportunamente sobre la falta de cámaras, torres y el incumplimiento del plan aprobado. Su silencio o inacción debilitó la posición de los condóminos y permitió que el administrador actuara con negligencia. Conclusiones. En el caso del condominio Seahorse, demuestran la importancia de la formalidad legal y la correcta gestión administrativa en un condominio. Sin un régimen plenamente constituido y con una administración negligente, los derechos de los condóminos se ven limitados. El marco legal ofrece herramientas, remoción del administrador, demandas civiles, intervención judicial, pero solo son efectivas cuando se cumplen los requisitos legales del régimen de condominio. La Asamblea tiene la responsabilidad máxima de aprobar medidas de seguridad y remover al administrador si no cumple. El Comité de Vigilancia tiene la obligación de supervisar, exigir cuentas y alertar sobre incumplimientos. Si ambos órganos no actúan, se genera corresponsabilidad en la falta de protección de los bienes comunes y de la seguridad de los condóminos.